Queridos amigos, la reforma política del Distrito Federal no es tan sencilla como quisieron hacerla aparecer algunos interesados en llevar esta reforma también como parte del botín de guerra proselitista. El asunto es muy complejo, porque tiene que haber siempre un Distrito Federal. Independientemente de que la Ciudad de México sea declarada entidad autónoma, esto no significa que los poderes federales pueden estar sueltos o que no tengan jurisdicción en donde residen, lo cual llevaría a pensar en crear una ciudad como Brasilia, concretamente, en donde solamente vivieran aquellos que estuvieran ligados a las entidades federales, es decir, a las instituciones federales, para no confundirnos con los estados de la República. Además, es necesario hablar de cómo sería la composición de esta entidad llamada Ciudad de México. Tendríamos que pensar en que en lugar de jefe de gobierno hubiera un gobernador, y como tal, no cabría el hecho de que también el presidente de la República viviera en territorio que fuera de distinta afiliación política que la suya. Por ejemplo, un presidente distinto al partido que ostente el poder en la Ciudad de México. Pudiera darse el caso de que la Ciudad de México fuera gobernada, como se estima, por Morena, digamos la institución política partidista más radical, y que el gobierno de la República fuera encabezado por cualquier otro partido, llámese PRI, PAN o PRD. Esto llevaría de inmediato no solamente a los choques institucionales normales, sino también al peligro de enfrentar fuerzas públicas del orden, digamos, distintas. Y esto ocasionaría, por supuesto, una constante situación de crispación, tanto en las filas políticas como en las filas castrenses. Este es el peligro, sobre todo cuando ya brotan ideas subversivas por un lado y por el otro. Creo yo que esta reforma está incompleta, está hecha al vapor, se hizo con el objeto de llevar agua al molino del señor Miguel Mancera Espinosa, y que de ninguna manera resuelve la conflictiva de fondo. El hecho de que los ciudadanos del Distrito Federal parecemos ciudadanos de segunda, porque todavía no tenemos una constitución, porque todavía no se puede instaurar un Congreso Constituyente que nos lleve a la posibilidad de promulgar nuestra propia Carta Magna. Los que vivimos en el Distrito Federal tenemos que estar sujetos a las órdenes y ordenamientos del territorio federal, y esto a veces resulta terriblemente contraproducente. El choque permanente, por ejemplo, entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República, en donde se pelotean los casos como si se tratara de castañas hirviendo. Creo que tenemos que reflexionar muy claramente lo que es el Distrito Federal. Es la sede de los poderes federales. Es ahí donde el presidente de la República, de acuerdo a nuestra Carta Magna, reside y ordena. Ordena a sus funcionarios. No hay que olvidar que el presidente es solo mandatario, el que obedece, y que el conglomerado nacional es el mandante, aquel que ordena. Lo repito porque a veces se confunden los términos. Por ejemplo, se habla de Estado en lugar de país en lugar de patria, de Estado en lugar de presidente. A veces los símbolos le ganan a la legalidad. Y es esto precisamente lo que tenemos que desterrar para hacer valer el principio fundamental de la Carta Magna. Lo repito una vez más, la soberanía popular. Este es el meollo del asunto. En la medida en que los pueblos entiendan que el poder radica esencial y originalmente en ellos, en esa misma medida podremos avanzar en contra de la partidocracia que se ha unido al presidencialismo para hacer más severa la dictadura en contra de la mayor parte de los mexicanos. No es lo que queremos ustedes y yo. No es lo que quieren la mayor parte de los mexicanos. Solamente aquellos súbditos acostumbrados a rendir pleitesía a quien está en la presidencia, sea del PAN, del PRI, de Morena o del PRD, pueden creer que mandan sobre los demás
y que la oportunidad de servir se convierte en la ambición de servirse de los demás. No hay que caer en este enredo tan terrible, porque si lo hacemos, perderemos todo: patria, Estado, gobierno y sobre todo nuestra propia dignidad como mexicanos. Cero cobardía. Nos vemos el lunes.